Sí, desde abajo. Vamos a ver y escuchar cómo inicia todo este run run del intento de golpe de Estado en Venezuela. Es el propio Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de aquel país, el que hace el anuncio, el que junto a Leopoldo López graba este video y lo circula en redes sociales y corre como pólvora en el mundo. Así lo dijo Juan Guaidó allá en Venezuela. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Como usted puede ver, sobre el hombro izquierdo de Juan Guaidó se puede apreciar a Leopoldo López, opositor, un prisionero político, quien fue liberado por este grupo de militares. Hay que decirlo, un grupo reducido de militares. Se puede alcanzar a ver lo reducido del grupo cuando termina la grabación, que se mueve la cámara o el teléfono por el que se está grabando este mensaje de Juan Guaidó. Lo cierto es que está para el debate y para cuestionar incluso esa lucha pacífica de la que habla Juan Guaidó, pues ni tan pacífica por los dimes y diretes y lo que ha ocurrido en los últimos meses allá en Venezuela. Y conste que mi comentario no lleva ningún tinte político, simple y sencillamente poner las cosas en contexto para usted, a la distancia, claro está, por lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Vamos con el profesor Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana. Y te agradezco nuevamente, Jesús, que nos tomes la llamada para hablar de esto que está ocurriendo en Venezuela. Ahora sí, tu análisis.
¿Qué tal, Vicente? Espero que sí sea posible la conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Espero que sí, mi querido Jesús. Perfecto. Decía yo, Vicente, que tiene varias lecturas. Si nos vamos a ver en el plano regional, coincide esto con que en días pasados Venezuela acaba de formalizar la salida de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Es, digamos, la máxima plataforma o el máximo foro continental que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, para ser preciso, en 1948, justamente para que diversos países con diversas ideologías y sistemas políticos pudieran coexistir. Sin embargo, los esfuerzos de la OEA fueron mermados por Estados Unidos, quien siempre estuvo a la cabeza de la organización y que definitivamente ejerce un dominio total, porque es el que financia hasta el 25% de todos los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos. Y esto último fue quedando patente desde la expulsión de Cuba de la organización en los años 60, y obviamente en las últimas décadas la OEA, que se ha mantenido pasiva ante los golpes de Estado en Honduras, pero ahí sí de la derecha en contra de la izquierda, y de lo que pasó también en Brasil principalmente con la presidenta Dilma Rousseff, pues ahora la OEA mantuvo una muy dinámica y muy activa participación en los intentos de desestabilización política de Venezuela. Y como bien señalas, Vicente, pues el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo de manera personal incluso diciendo que era capaz de renunciar a su cargo de la Secretaría General de la OEA, y Maduro renunciaba a Venezuela como si fueran equivalentes. Entonces, al tener este sesgo, Venezuela se siente muy agredida, y como lo decía el ministro del Exterior de Venezuela, pues es una total falta de respeto a la soberanía de Venezuela. Jesús, ya que estás mencionando a Luis Almagro, escribe hace unas horas en Twitter: saludamos adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. #OEA con Venezuela. Mira, Vicente, este mensaje que manda Luis Almagro, el actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, coincide también con otro, Marco Rubio, el diputado Marco Rubio de Estados Unidos, a quien se conoce que se le ha enmendado justamente arreglar el asunto de Venezuela, y que definitivamente presumió que probablemente Nicolás Maduro terminara como Omar el Gaddafi, el expresidente de Libia, hace unos años, que terminó pues baleado y empalado, y bueno, fue una guerra subliminal. Pero lo interesante de esto, Vicente, es que piden el apoyo de los militares, piden el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero muy diplomáticos o muy políticamente correctos, terminan diciendo que, ojo, lo que les interesa es la transición pacífica a la democracia, pero eso sí, respaldados por los militares. Y obviamente acá el PAN, pues obviamente no se podía quedar callado, y rápido saluda también este esfuerzo o este intento de golpe de Estado, y de acuerdo a las fuerzas venezolanas, desde el mismo presidente Nicolás Maduro, el ministro del Exterior y el ministro de Comunicación, pues prácticamente ya ha sido controlado o sofocado este intento. Pero entonces ahí tengo una lectura, Vicente. La otra lectura que tengo es que realmente el golpe de Estado figurado o ficticio se lo acaban de dar a Juan Guaidó para fortalecer la imagen de Leopoldo López. Al no funcionar, al no ser tan popular Juan Guaidó, o al menos al no tener la fuerza que se esperaba que tuviera para derrocar a Nicolás Maduro, recurren para revivir otra figura, la figura de Leopoldo López, quien en su momento fue acusado por las fuerzas del gobierno de Venezuela de haber, digamos, intentado dar un golpe de Estado, y en algunas de sus movilizaciones pues también haber generado ataques contra las fuerzas del orden, y por lo tanto que hay muertes en el camino. Y fíjate que lo interesante que le llaman, no se cansan de llamarle dictadura a Venezuela, pero el individuo estaba preso en su casa. Y me acuerdo que en algunas ocasiones, aquí mismo en los medios tradicionales de México, decían que se le estaban violando todos sus derechos, porque incluso lo habían matado, y lo manejó López Dóriga, y lo manejó Felipe Calderón, y lo manejaron algunos otros,
y de pronto este señor pues no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Estaba vivito y coleando, y pues para ser un preso político la verdad es que está bastante cómodo, ¿no? Profesor López Almejo, usted es catedrático y especialista en relaciones internacionales ahí de la Universidad Autónoma de Baja California. Vamos, es un experto en el tema. ¿Ya le llama usted a esta intentona, a este levantamiento, un golpe de Estado? ¿Por qué los medios de comunicación tradicionales? ¿Por qué el mismo Juan Guaidó? ¿Por qué, la misma opinión, ciertas opiniones públicas, tanto en Venezuela como en muchas partes del mundo, le están llamando el levantamiento? No usan el término adecuado que usted utiliza, golpe de Estado. O intento de golpe de Estado. O intento de golpe de Estado. Buenos días, Antonio. Pues, por una simple y sencilla razón. Lo que pasa es que a nivel internacional ya ha vuelto el tema de Venezuela un tema de política doméstica. Las diferentes fuerzas políticas o ideológicas en los distintos países han intentado satanizar lo que ha ocurrido en Venezuela con la administración de Nicolás Maduro, porque de ahí le están intentando sacar raja política. Al comparar a los gobiernos de izquierda de sus diferentes países, esto, mira, uno analiza, por ejemplo, el proceso electoral que hubo en Colombia, en donde participó Petro en contra del actual presidente de derecha, Duque. Todo el ataque hacia Petro fue que era un guerrillero, que era un socialista y que era el mismísimo Nicolás Maduro en persona. Esto mismo pasó en las elecciones de Perú, pero no las más recientes. Esto por lo menos lleva 2 décadas. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los en México? En México llevan justamente al primero compraban a Manuel López Obrador con Hugo Chávez, y a pesar de que Hugo Chávez es completamente diferente a Nicolás Maduro, después intentaron compararlo con Nicolás Maduro. Y cuando uno revisa las elecciones en Honduras, en Nicaragua, o sea, en diferentes lugares, toda la demonización que han hecho de Nicolás Maduro la intentan jalar a la contienda doméstica para justamente acusar de que quien intenta de alguna manera atentar en contra de la, del dominio político de la derecha, asimilarlo, asemejarlo con Nicolás Maduro para ganar puntos al respecto. Y mira, no vamos a ir tan lejos. Si por alguna razón Bernie Sanders va a imponerse en las internas, en las preliminares, en el Partido Demócrata a Joe Biden, vamos a ver un discurso muy parecido en Estados Unidos en contra de Bernie Sanders. Entonces, aquí estamos hablando también de una guerra discursiva, de una guerra conceptual, en donde ambos bandos están luchando por mantener la legitimidad para que las percepciones de los diferentes públicos y de las diferentes audiencias les den apoyo. Precisamente, profesor, sobre lo que está diciendo, qué interesante, se confirma lo que nos está exponiendo el profesor Jesús López Almejo con un tuit de hace aproximadamente 1 hora de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Escribe: desde Acción Nacional nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y con el presidente Juan Guaidó en esta lucha por el cese de la usurpación, deseando una transición pacífica y democrática apegada a la Constitución. #Venezuela Libre. Y nada más agregar que hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene firme de no engancharse, de no meterse en este tema y de seguir ofreciendo un espacio para el diálogo y de apostarle a la paz. Deme su opinión, profe, de esto. Vicente, aquí creo que es muy importante no dejar de tomar en cuenta y no perder de vista en todo momento, es que Venezuela tiene una reserva de petróleo de 300,000 millones de barriles. Eso es como 27 veces más grande que las reservas petroleras que tiene México, y por supuesto que supera completamente a los principales productores actuales de petróleo, como son Arabia Saudí, Rusia y el mismo Estados Unidos. Entonces, esta, digamos, es la primera fase, la fase de la demonización de Nicolás Maduro para romper y quebrar su legitimidad, para poder justificar una intervención militar que no busca otra cosa, sino justamente el asunto de disputarse el petróleo de Venezuela. Y por supuesto que si se dice abiertamente que el objetivo es ir a Venezuela con su petróleo, esto no caería en el agrado de nadie, incluso ni siquiera en el mismo pueblo, en los mismos países de los pueblos o de los gobiernos que están intentando atacar a Venezuela.
Sin embargo, lo que sí se dice es que quieren ir a restaurar la democracia. Haz de cuenta, Vicente, estamos viendo la película que vimos con Irak y que vimos con Libia, y que probablemente de materializarse también veamos esos escenarios en Venezuela, que se vieron en Libia y que se ven en Irak. Y ahí lo preocupante, Entonces, en este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otro tino nuevamente. El tino es justamente que no se va a intervenir. ¿Cuándo es cuando se interviene? Porque luego también se manejan discursos ahí muy tramposos, en el que se dice, es que si no intervenciones, no intervenir para nada. Pero ¿cuándo es cuando la intervención sí está permitida? Cuando las partes aceptan la mediación de un tercero. Y en ese sentido, la ronda del Uruguay, ¿no?, en donde México y Uruguay justamente proponían un foro para la pacificación o para el diálogo, que por supuesto Juan Guaidó rechazó, y Nicolás Maduro, el presidente legítimo y que fue votado constitucionalmente, que finalmente está ahí, dijo, sí, México sí, México nunca perdió la interlocución, justamente por el respeto al marco jurídico internacional. Y pues al final de cuentas el tiempo le vino dando la razón. Profesor López Almejo, leo el comunicado que envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores el gobierno de México sobre esta situación. México expresa preocupación por la situación en Venezuela. El comunicado número 107 que sale de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice así: el gobierno de México sigue atentamente la situación que está ocurriendo en Venezuela y expresa su preocupación por la posible escalada de violencia y derramamiento de sangre que pudiera ocurrir derivada de estos hechos. México reitera su deseo y compromiso por encontrar una solución pacífica, democrática y mediante el diálogo a esta crisis, privilegiando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se están realizando consultas con los otros 16 países que integran el mecanismo de Montevideo con el fin de encontrar una ruta común. La Embajada de México en Venezuela se encuentra activa para brindar orientación, apoyo y protección a las y los más de 1,000 mexicanos registrados en dicha representación o cualquiera que así lo solicite en los teléfonos que proporcionan. Lo preocupante es lo que me acaba de compartir Toño, que es lo que escribe el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, profesor. Estamos platicando en vivo y en directo con el profesor Jesús López Almejo de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Escribe Mike Pompeo en Twitter: hoy el presidente interino, Juan Guaidó, anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya al 100% a la gente de Venezuela en su camino a la libertad y la democracia. La democracia no puede ser vencida. Hashtag Estamos Unidos Venezuela. Más claro ni el agua, profesor, desde mi perspectiva. Sí, efectivamente, ellos estaban esperando una oportunidad. Y antes de que se redujera la efervescencia por la parte de la derecha que había estado apoyando a Juan Guaidó, recordemos que no han dejado de estar activos, Vicente, porque si nos ponemos a analizar, pues en este periodo se han reunido en Estados Unidos el presidente Duque de Colombia con con Donald Trump, igual Jair Bolsonaro, pasó las reuniones del Grupo de Lima. Vieron que diferentes intentos pues fracasaron en el camino, y antes de que se empezara a desinflar y antes de que se quitara o se desmoralizara esta derecha que intentó de todo pues para legitimar la posición, para derrocar a Nicolás Maduro, pasa algo bien importante. El Grupo de Lima también llama a todos sus miembros para justamente rechazar oficialmente, nuevamente, reiterar su rechazo al mecanismo de Montevideo, pero a ofrecer a Juan Guaidó y ahora a Leopoldo López toda la ayuda posible, igual infraestructura física, fuerzas militares, incluso dinero, justamente para que revivan esta operación en contra de Nicolás Maduro. Aquí algo bien interesante, Vicente. Yo hablaba mucho del tema de la importancia de la legitimidad y me refería a que habían revivido a Leopoldo López porque ya la imagen de Juan Guaidó se ha estado marchitando o ha estado debilitándose. Entonces, traer, digamos, a Leopoldo López implica
que sea una figura visible dentro del movimiento y tiene que ver con remoralizar. Y en ese sentido, lo interesante es que intentan, decía yo, fortalecer a todos esos grupos que originalmente estaban animados y que fueron perdiendo el ánimo durante el camino porque pues empezó a ser infructuoso los intentos de golpe de Estado. ¿Por qué le llamamos intento de golpe de Estado? Porque constitucionalmente todos los pasos que intentó la derecha venezolana fallaron, fracasaron, intentaron que se adelantaran elecciones. Nicolás Maduro se las concedió, ya habíamos hablado al respecto de esto, los arrasó en las elecciones, las desconocieron, querían nuevamente nuevas elecciones, pero obviamente pues la Constitución no está al contentillo de los que pierden las elecciones, ¿me explico? Profesor, y ahora digamos que la impotencia tiene que ver con eso. Profesor López Almejo, Primera Guerra Mundial, mucho se habla de que comienza por el colonialismo, por estas potencias que se disputaban el colonialismo en África, en América, en el Caribe, pero muchos expertos también consideran que es por los energéticos que había en los Balcanes. Se desencadena con un hecho muy sencillo, la muerte, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Años más tarde, la Segunda Guerra Mundial se desencadena con una invasión a Polonia por parte del nacionalsocialismo, de la Alemania nazi. Hoy, en estos momentos, hay mucha preocupación de que sea Venezuela la punta del iceberg, ¿no? Siendo Venezuela respaldada por Rusia, por China, por gobiernos que no son afines al 100% con Estados Unidos. ¿Esto es un momento para preocuparnos, profesor? Pues yo creo que sí, Antonio, porque fíjate, lo mencionan muy bien. Históricamente nos han enseñado que las guerras mundiales tenían tintes ideológicos de democracias en contra de países no democráticos, de países del mundo libre contra países del mundo totalitario, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues hay autores como el mismo Carpolangi en La Gran Transformación, en donde se hace críticas del enfoque económico liberal, que dice, en realidad las guerras tienen que ver más con la búsqueda de imponer una visión económica, un orden económico que favorezca a la otra falaz idea de que las fuerzas del mercado solitas se pueden autorregular, lo cual a todas luces ha sido una imposibilidad, puesto que cuando se ha intentado instaurar regímenes económicos de mercado autorregulador han fracasado, han traído varias crisis como fue la de Wall Street, y bueno, la crisis hipotecaria en 2007 en Estados Unidos, y finalmente ha sido falaz, ¿no? Eso que estamos viendo en Venezuela no está muy alejado de esto, porque finalmente son imponer en una guerra proxy. Las guerras proxy, Antonio, las definimos como estas agendas violentas de terceros países que se llevan a cabo en países, sobre todo en economías en desarrollo. Como tú bien señalabas, la Primera Guerra Mundial empieza en los Balcanes o por algo que sucede entre potencias de la época en un tercer país como es Serbia, en los Balcanes. La Segunda Guerra Mundial inicia justamente por la invasión a Polonia, que para los nazis era recuperar parte del territorio que les habían quitado en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? Yo decía en entrevistas pasadas aquí con ustedes que Rusia, principalmente Rusia y China, tenían que cobrarle una deuda muy grande a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos en el año 2003 invade Irak, pues arrasa también con parte de las inversiones que tenían tanto Rusia como China en infraestructura petrolera en Irak. Y cuando Estados Unidos se va por la libre, incluso por fuera del Consejo de Seguridad, pues prácticamente ya no interviene, porque intervenir implicaría una tercera guerra mundial, ¿no? Pero en el caso de Venezuela empiezan ellos a anunciar toda la disponibilidad de apoyar al régimen venezolano, porque finalmente son los principales acreedores de la deuda de tanto de la petrolera no nacional de bolivariana, de Venezuela, como del mismísimo gobierno venezolano, que le han ido solicitando, le han dado dando liquidez a 40,000 millones de dólares, justamente para que le vaya haciendo frente a los bloqueos comerciales que ha sufrido el régimen venezolano en los últimos años. Entonces, pues ya no están dispuestos a perder, digamos, ese dinero, y por otro lado, el que se mantenga el régimen venezolano actual en el poder implica que puede seguir habiendo negocios más fluidos con China y con Rusia que con otros países. Dos cosas para cerrar, profesor. Estamos con el profesor Jesús López Almejo.
Viendo hacia el futuro, ¿cómo este caso de Venezuela puede significar un impacto en la política o en los jaloneos en otros países? Me voy al caso de México, en donde los conservadores, el panismo ha sido defensor a capa y espada, y no solamente el panismo, incluso el gobierno anterior a través del expresidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, han sido opositores y duros, férreos al régimen de Nicolás Maduro y han apoyado abiertamente esto que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué impacto puede tener, digamos, en el caso México a mediano o largo plazo? No, pues brutal, Vicente, porque mira, ve el surrealismo que nos intentan vender. Nos dicen que es presidente legítimo de Venezuela alguien que se autoproclamó en la calle, en una manifestación. Nos dicen, es que el artículo 233 y 274 constitucional lo facultan. Pero técnicamente el artículo constitucional no faculta a Juan Guaidó, pero la narrativa de los medios internacionales, no solamente los de derecha venezolanos, nos han insistido con que el presidente legítimo es el presidente interino, y así todo el mundo lo denominaba a Juan Guaidó, cuando en realidad no tiene ninguna facultad para ser presidente. No ganó en las urnas, fue completamente derrotado, llama a las fuerzas militares, y a veces sí, literalmente, abiertamente. Imagínate en Estados Unidos a cualquiera de los actores políticos de relevancia llamando a derrocar al presidente Trump, ¿cómo sería atacado por las fuerzas del orden? Lo fulminarían inmediatamente y los medios de comunicación dirían, claro, porque intenta romper un orden institucional en nuestro país. Bueno, eso mismo pasa en Venezuela, pero en Venezuela sí lo alaban y lo intentan legitimar. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en México, con la oposición a la que presenta el concepto de Noroña, se le empieza a decir oposición pedorra, que un día sí y el otro también haga el gesto que haga el presidente López Obrador, lo atacan, lo cuestionan, lo critican. Tenemos con cifras mentirosas que hablan de un número de muertos que no existen, que cualquier cosa que haga está mal hecha siempre, y entonces están intentando desde ahora construir una narrativa de todo el atraso que está sufriendo el pueblo mexicano a raíz de que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, para justamente posteriormente, si en las elecciones no logran derrotar, por ejemplo en el 2021, no logran derrotarlo, pues entonces hablar de otra manera de mermarle su legitimidad y restarle poder. Bueno, ya lo vimos ahora en estos mismos días también, a la ridícula Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y a Marco Cortés, que de verdad el tipo no para de hacer el ridículo un día y el otro también, que fueron incluso a la OEA, tú lo recordarás, lo anunciaste aquí en Sin Censura, a decir que en México corría un riesgo enorme la democracia por lo que digo que es más presidente de López Obrador. Entonces, si te fijas, vemos paralelismos, ¿no?, con los cuales intentan ir también mermando o preparando el camino para un futuro, una futura embestida la democracia, pero ahí sí, desde quienes cuando no pueden ganar en las urnas, intentan arrebatar la democracia, incluso hasta por medios violentos. Para cerrar, profesor,